Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Hace unas semanas atrás, la gente de MC DSP o Mac DSP nos obsequiaron entonces este plugin que ves en pantalla, conocido con el nombre de S300 Echo Collection, que básicamente trae una docena de efectos de eco y chorus, todos en un único plugin. Los tres tipos que incluye tenemos el magnético, desde acá abajo lo podemos elegir, tenemos el digital y tenemos el analógico, cada uno con un skin distinto pues para diferenciarlos básicamente. Cada uno de estos modelos, como puedes ver, incluye muchísimos controles, los cuales nos permiten personalizar nuestro efecto de delay, de eco o de chorus de una manera bastante particular, muy personal. Algo interesante es que los plugins tienen unos skins, un aspecto bastante retro. Nos recuerdan entonces los equipos analógicos de antaño y cada uno de estos modelos tiene cosas distintivas del uno del otro. Entonces es como tener tres diferentes modelos de delay en uno solo. Vamos a pasar entonces a hablar un poquito de lo que integra este plugin en su interfaz de usuario y cómo podemos sacar todo su máximo potencial entonces en nuestros proyectos musicales. Tenemos inicialmente entonces, vamos a centrarnos en este primer modelo que es el magnético y podemos dividir esto en 7 secciones principales con los cuales podemos entonces identificar cada uno de los plugins. Eso sí son secciones comunes a los tres. Tenemos entonces esa sección de acá donde tenemos estos 4 controles, que sería la sección para ajustar el comportamiento dual del delay. Luego en la sección central donde tenemos 5 controles podemos trabajar con la parte del filtrado y ecualización. Y luego por acá a la derecha tenemos la sección de la dinámica. Luego tenemos en la parte inferior del mismo, por aquí, para tener acceso entonces a los modificadores que vienen a ser el famoso parámetro de Woven Floor. En un momento hablaremos de ello. Luego tenemos aquí en la parte central para controlar entonces los retrasos y la amplitud estéreo del efecto. En la parte inferior la barra de herramientas para configurar otras opciones. Y por último tenemos acá lo relacionado con el tono y los niveles del delay. ¿Ok? Vamos a centrarnos inicialmente entonces en los controles de la parte superior. Como les mencioné, los controles duales del delay. Tenemos entonces el primer parámetro, que es este de acá, que se llama Spread o dispersión, con el cual podemos hacer ajustes de fase entre las salidas del canal izquierdo y el canal derecho para crear un efecto de estéreo básicamente y de ancho estéreo. Luego tenemos aquí el balance. Con esto ajustamos entonces el nivel entre los delay 1 y los delay 2. Luego tenemos este feedback vault, que sería la retroalimentación o balance de retroalimentación, y ajustamos, como su nombre indica, la retroalimentación del delay 1 y el delay 2. Y tenemos por último el feedback mix, como en la mezcla general, entonces nos permite equilibrar la salida del delay 1, cuánto va a alimentar la señal del nivel 2 y viceversa. Utilizamos ese control entonces para crear de una manera fácil interesantes patrones de repetición rítmica. ¿Ok? Debajo de la misma tenemos la sección entonces de modificación. Nos encontramos con el saturador, con el cual ajustamos la cantidad entonces de saturación, como su nombre indica que queremos darle al efecto. Tenemos aquí este botoncito de clip que nos va a indicar entonces cuando estamos cortando, recortando la señal. Tenemos los parámetros típicos de modulación, Woven Floor. Con esto aplicamos modulación a bajas frecuencias y con Flutter modulación a altas frecuencias. ¿Ok? Luego en la parte superior de nuevo tenemos entonces la sección de filtrado y ecualización. Entonces nos encontramos con un High Pass Filter. Luego tenemos aquí para controlar las frecuencias medias, la ganancia de esas frecuencias medias, el ancho de banda de esas frecuencias y un Low Pass Filter. ¿Ok? Luego en la parte central debajo entonces del ecualizador tenemos los parámetros relacionados entonces con los controles del delay, los ajustes de retraso y con la amplitud en el campo estéreo. Tenemos el primer control feedback. Con este controlamos la cantidad de delay que retroalimenta la entrada del mismo plugin. Luego tenemos acá el control de mezcla, el mix, con el cual ajustamos entonces el nivel entre señal seca y señal procesada. Luego tenemos por aquí el width, el ancho, con el cual controlamos el panorama estéreo entonces del delay 1 y del delay 2, y tenemos por aquí el desplazamiento offset o compensación también. Nos ayuda, como su nombre indica, a compensar entonces el tiempo de milisegundos o milisegundos entre el delay 1 y el delay 2, y eso nos va a permitir hacer unos ajustes estéreos bastante interesantes. Tenemos aquí en la parte central un búmetro bastante vintage, nos indica aquí los niveles, cómo están funcionando el efecto, en este caso de delay con respecto a amplitud. En este caso estamos hablando del delay, parámetros de delay. Luego tenemos aquí para jugar con los retardos, tenemos para jugar con los parámetros relacionados con el tiempo, podemos verlo en tiempo o valores de nota. Tenemos aquí entonces para elegir todos esos parámetros con los cuales podemos de una manera muy precisa personalizar tanto el delay 1, eso corresponde al delay 1, y con esto ajustamos el comportamiento en tiempo del delay 2. ¿Ok? Luego tenemos entonces acá a la derecha en la parte superior el acceso a los controles de dinámica.
Y tenemos aquí para elegir entonces el comportamiento. Queremos que se comporte como un dock o como un compresor. Entonces seleccionamos bien sea para atenuar la salida del delay. Esto va a reducir entonces el delay, la salida, cuando la señal de entrada excede un umbral que nosotros seleccionemos. En este caso en el modo dock estoy. O cuando elijamos comp, pues vamos entonces a utilizarlo como un compresor tradicional, ¿ok? Tenemos para usar entonces el umbral, según el efecto que elijas. Tenemos la cantidad que permite aumentar o disminuir el efecto de atenuación o compensación, y tenemos el control de liberación o release, ¿ok? Luego debajo del mismo nos encontramos con los niveles de entrada, niveles de salida, búmetro que nos indica cómo están los niveles. Tenemos entonces para aplicar un filtro high pass y un filtro low pass, y desde aquí puedes abrir, mira, interesante, una animación bastante interesante, los controles como avanzados entonces del plugin, ¿ok? Y en la parte inferior tenemos acceso entonces a la barra de herramientas, donde les indiqué hace un momento podemos elegir el tipo de delay que queremos entonces recrear. Tenemos entonces el magnético, el digital y por último el analógico. Si miramos cada uno, por ejemplo el magnético, pues ya tenemos los controles aquí que hemos, pues ya viste los controles entonces del mismo. Me voy a ir al digital. Y tenemos entonces algunos cambios. Tenemos la fidelidad, desde el cual podemos aplicar una pequeña reducción de bits, y esto va a hacer que el sonido se genere un poco el efecto y agregar un poco de saturación. Tenemos para aplicar entonces la modulación, lo mismo Wove & Flure, pero tenemos para controlar en este caso, y tenemos parámetros de modulación en este caso integrados Wove & Flure, donde podemos usar la velocidad, la profundidad de la modulación, la dispersión en el campo estéreo y el tiempo, ¿ok? En la parte central nos encontramos entonces con los mismos controles de amplitud de desplazamiento. Tenemos el feedback general, delay 1, delay 2, cantidad y el control de mezcla. Y acá tenemos entonces para visualizar esos cambios que hagamos en cada uno de los delay, que ajustemos sus respectivos comportamientos de nota o tiempo. Luego tenemos acá a la derecha el búmetro de niveles. Tenemos aquí para ver niveles de entrada, niveles de salida y los mismos filtros. Desde acá damos clic y podemos desplegar entonces el mismo panel, donde tenemos acceso de igual forma al comportamiento dual del delay, donde ajustamos el balance, delay 1 y delay 2, la retroalimentación y el control de mezcla. Ecualización, bajas frecuencias, ganancias de bajas frecuencias y el Q de las bajas frecuencias, las frecuencias medias, ganancia de las medias y el Q de esas frecuencias medias. Y por último tenemos frecuencias altas, ganancia de esas frecuencias altas y el Q de esas frecuencias altas. Acá tenemos mayor control entonces de esas frecuencias. Desde acá damos clic en las pestañas y podemos visualizar entonces algunos presets para darle un color específico. En este caso, en que son dispositivos celulares los que entregan allí. Esto nos va a dar un carácter pues con un color bastante distintivo al efecto. Desde acá elegimos el comportamiento del delay. Puedes ver que se va a reflejar acá un delay digital limpio, por ejemplo, o en este caso emulando el carácter del SYNC, de la SYNC card que nosotros hayamos elegido acá, que tengamos activa, ¿ok? Y acá al final tenemos para ajustar la retroalimentación o la reducción entonces del comportamiento de este efecto que elijamos acá según la SYNC que hayamos elegido. Luego tenemos aquí la dinámica, tenemos igual el comportamiento duct o compresor, umbral, cantidad y liberación, ¿ok? Si nos vamos acá al analógico, pues tenemos básicamente lo mismo, las moduladoras o modulación, velocidad, profundidad, dispersión, tipo. Y ya cambia aquí el control de tipo, en donde tenemos entonces para elegir diferentes formas de onda, triangulares, senos, en fin. Luego tenemos aquí la retroalimentación, el balance y la cantidad de feedback. Tenemos aquí los controles de amplitud estéreo, donde ajustas su ancho y el desplazamiento. Tenemos el balance y tenemos acá la dinámica. De igual forma el dock o el compresor, umbral, cantidad, liberación. Tenemos niveles de entrada y de salida, los filtros high pass y low pass, retroalimentación general, efectos del delay 1, cantidad de delay 1 con respecto al delay 2, el comportamiento acá en cuanto a valores de nota de tiempo, control de mezcla, búmetro, y eso sería básicamente todo. Luego tenemos aquí para visualizar el tiempo según el proyecto, ajustado al hops, en este caso al down, o de manera libre. Tú tienes aquí para ajustar y con tal vas cambiando entonces los valores del tiempo. Ajustamos el group para que se ajuste más a la dinámica en un caso que lo utilices en un patrón rítmico, y el modo del comportamiento single, sencillo, dual, que sería en este caso estéreo, o modo ping pong, donde el sonido va de un lado a otro, derecha a izquierda. Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin. Entonces vamos a pasar a probar entonces el mismo, y para ello tengo como referencia, voy aquí a bypassear el mismo, un sonido muy sencillo de piano. Activo el plugin
Ok. Ya lo que resta es que tú experimentes con la misma y puedas ver todo el potencial que te puede ofrecer. Como te indico, puedes crear entonces no solamente efectos de delay, sino que puedes eliminar los retrasos y jugar un poco entonces con los parámetros de modulación para lograr ese efecto tipo chorus o flange o phaser también en tus sonidos. Así que tiene potencial este plugin, realmente vale la pena que lo pruebes tú mismo, ¿ok? Y así logras entonces trabajar con el mismo. Obviamente aquí estoy haciendo pruebas aleatorias, movimientos aleatorios. Lo que resta es que en un proyecto definido tú te dediques a hacer ajustes muy particulares para lograr el efecto que estás buscando. Con eso cierro entonces esa revisión, esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que apoyes este proyecto. Recibimos donativos a través de PayPal sin importar el monto. Serán bienvenidos todos. Y si no tienes cómo aportar económicamente, pues dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.